¿Qué pasa cuando el profesional que debe protegerte decide ser cómplice de una estafa inmobiliaria de la que yo fui víctima? Y no contento con eso, se ha dedicado a acosarnos y a denunciarnos para sacarnos aún más dinero. Hoy les voy a contar sobre un personaje de Portugal que quizás es de las personas más horribles que yo he conocido en mi vida, y mira que yo he conocido gente mala, pero es increíble cómo una persona lo puede tener todo lo malo, ¿no? Y violar la ley de tantas maneras distintas, ¿no? Este señor, este solicitador, que además tiene un cargo político en Portugal como presidente de la Junta de Refontoura, es un solicitador interno de Remax Rubeas, que es una inmobiliaria que está en Felgueiras. Y este señor pues tiene dos trabajos, ¿no? Uno como solicitador y otro como político. Este señor fue quien finalmente hizo la venta de mi casa. Nosotros inicialmente habíamos pedido que fuera la solicitadora de mi agencia inmobiliaria en ese momento, porque yo estaba con una agencia inmobiliaria y la casa era de Remax. Y casualmente, cuando llegamos al día de la firma de la compra de la casa, resulta que la solicitadora de mi agencia inmobiliaria no podía venir y que venía el solicitador de Remax. Luego hemos entendido, al pasar del tiempo, cuando hemos ido descubriendo poco a poco la estafa, nos hemos dado cuenta que seguramente esta solicitadora de la agencia inmobiliaria con la que yo estaba se negó a avanzar con este negocio ilegal, y al final el que aceptó ser cómplice de la estafa fue el solicitador de Remax. Luego este señor no nos entregó el documento certificado de la compraventa en el momento. Un mes después tampoco lo había enviado, no sabíamos cuándo los iba a enviar. Nos mandaron al registro predial a buscarlo y allí no estaba, obviamente no iba a estar porque él lo tenía en su oficina. Al pedirle el documento no me respondía por WhatsApp. Nosotros estábamos con miedo de que efectivamente nunca nos iba a dar este documento, porque nos había pasado que su amigo, el agente inmobiliario de Remax, tenía las llaves del box de correo y tenía llaves de la casa que nunca envió, a pesar de que dijo que las iba a enviar, por lo que nosotros tuvimos que cambiar todas las cerraduras de la casa, romper el box de correo, etcétera, etcétera. Y claro, yo después de días de insistir y que este señor no me enviaba el comprobante por correo, yo tuve que dejar una reseña negativa como último recurso para presionar. Finalmente envió el documento, pero ¿qué pasa? Que este señor, a pesar de que borró la reseña negativa al segundo, nos puso una denuncia por difamación ante un juzgado de paz en el que todo el mundo allí era amigo suyo, porque el día de juicio él llegó saludando a todo el mundo con abrazo y con todo, era amigo también de la jueza de paz, por eso perdimos el juicio y aún tuvimos que pagarle nosotros a él una indemnización de 1.000 euros por unas reseñas que fueron borradas por él al segundo. Tampoco emitió la factura, él cobró 700 euros por el documento de compraventa, que ya lo han visto en otro video, que es simplemente una copia balurda. Nunca emitió la factura, estamos hablando de fraude fiscal, evasión de impuestos. Hubo que denunciarlo ante la agencia tributaria para que mandara la factura, luego mandó una factura por 300 y pico de euros, cuando él cobró 700, sin ninguna justificación. Y bueno, es una persona, es de hecho el único, ¿ok? Porque allí cómplices de la estafa son los vendedores, las dos inmobiliarias, tanto la que era la mía y la que tenía la casa, que era Remax, y él, ¿no? Son todos cómplices de la estafa. Y cabe destacar que el único que se ha dedicado a jodernos la vida, a perseguirnos y a acosarnos, ha sido este señor, cuando debería tener todas las de perder en teoría, pero claro, como Portugal es un país tan profundamente corrupto, donde es una impunidad increíble, o sea,
nosotros ya con el tiempo que tenemos, los años que hemos vivido en Portugal, nos hemos dado cuenta que da igual lo que una persona haga, no va a pasar absolutamente nada. O sea, la gente puede matar, violar, estafar, defraudar, cometer fraude fiscal, evadir todos los impuestos que quieran, caerle a piñas a la gente en la calle, no va a pasar absolutamente nada. Por eso este tipo está tan confiado y tan seguro de que él puede hacer lo que le da la gana. Y claro, ha agarrado, digamos, como esta venganza personal contra nosotros porque nosotros osamos dejarle una reseña negativa y osamos denunciarlo ante la agencia tributaria por fraude fiscal. Además, lo denunciamos ante la OSAE, que es como el colegio de notarios. Lo perdonaron por una ley de amnistía que existe en Portugal. Hicimos un recurso, cosa que no sabíamos en ese momento, que no tenía ningún sentido, porque si en Portugal las denuncias no funcionan porque las archivan todas, mucho menos funcionan los recursos. Y claro, como perdimos el recurso, aún tuvimos que pagarle custas de aparte a este señor, o sea, pagarle, digamos, los gastos que él había tenido en tasas jurídicas. Pero lo más absurdo es que este señor, como ya les dije, tiene dos trabajos bastante, digamos, con ingresos seguramente bastante altos, porque si por una compraventa de una casa cobra 700 euros, ustedes imagínense los ingresos que este señor tendrá mensualmente y que además tiene su trabajo de político, ¿no? Que no ganará mal, porque los políticos, no hay ningún político que gane mal. Lo más impresionante es que este señor se beneficia de ayudas económicas de la Seguridad Social como persona de bajos ingresos, ¿ok? Que es impresionante. O sea que no contento con estafar, con evadir impuestos, aún tiene la cara dura de ir a beneficiarse de ayudas sociales que deberían ser para la gente que realmente tiene necesidad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ya en el Tribunal Civil un proceso que está marchando, tenemos otro proceso en el Ministerio Público, ya un proceso penal que está en fase de investigación, en el que también se ha colocado este tema fiscal porque es bastante grave. Y yo personalmente le he hecho una denuncia por beneficiarse fraudulentamente de ayudas sociales ante la Presidencia de la República. Supuestamente esto lo están investigando. Pero bueno, ya llevamos casi 4 años en Portugal y yo todavía no tengo justicia, no he tenido justicia de ninguna manera respecto a todo el tema de la estafa de la casa y mucho menos respecto a este ser que ha sido, digamos, el villano mayor de la historia, ya que parece que no hay ningún organismo que sea capaz de penalizarlo, de nada, ni la OSAE, ni el juzgado de paz, ni nadie. Vamos a ver si en algún momento hay manera de hacer justicia. La verdad que la situación en Portugal es horrible, o sea, es de una impunidad absoluta y muchas veces nos hemos planteado dejar la cosa así y irnos de Portugal como se puede, incluso cerrar la casa e irnos y dejar esa casa ahí que se pierda, porque aparte como fuimos estafados y la casa está ilegal, la casa no se puede volver a vender. Tendríamos que venderla pues con el mismo solicitador y con la misma inmobiliaria, que son los únicos que van a aceptar estafar a otra persona, ¿no? Porque ningún solicitador normal ni ningún notario normal va a aceptar vender nuestra casa. Pero bueno, esperemos que algún día se haga justicia y que algún día yo pueda tener, digamos, mi indemnización por todo el daño que este ser nos ha causado.